Pues bien, mis hermanos, sigamos con este festejo por la vida de Jesucristo. Hoy tenemos como invitada a nuestra hermana Soreli Dionisio, que nos va a acompañar a compartir la palabra de Dios. Pido a la hermana Gemi que nos acompañe en una oración. Hermana, pues bienvenida. Gracias. Es un gozo poder tenerla entre nosotros, sabiendo que el Señor también usa a siervas del Señor, ¿verdad?, para llevar ese mensaje de que Jesús resucitó. Jesús vive y no está clavado en una cruz. Alabado y glorificado, Señor, porque Cristo, tú vives, Señor. Cristo vive. Amén. Un aplauso, hermanas, para nuestro Señor. Tú vives y reinas para siempre. Oremos en esta mañana. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar alabándote y glorificando, celebrando que tú vives en nuestros corazones, Señor, que tú viniste, Señor, por amor a nosotros y no bajaste de esa cruz por amor a nosotros. Te pedimos por el mensaje de esta mañana para que tú uses, Señor, a nuestra hermana Soreli, para que sea usada, Señor, para tu gloria y para tu honra. Prepara nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, Gemis. Es una bendición estar en una amada iglesia. Hace 22 años yo salí de aquí. Yo era parte de la iglesia, era miembro activo. En el recorrer de la predicación de hoy, pues vamos a ir conociendo el por qué salí de aquí, ¿no? Dios tiene grandes planes. Y hoy vamos a meditar en la palabra en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Mateo 28, del 1 al 10. Voy a poner tantito esto por acá. Mateo capítulo 28, del 1 al 10. En los evangelios se nos narra sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a esto se me ha invitado a compartir con ustedes sobre la palabra, sobre el recordatorio que nosotros estamos celebrando como hijos de Dios. Si nosotros leemos este pasaje, entenderemos que tiene mucha relación los evangelios con esta cita bíblica en el cual nosotros vamos a estar basándonos. Mateo capítulo 28, del 1 al 10, y voy a dar lectura a esta palabra. Ustedes ahí en su Biblia, a lo mejor tienen versiones diferentes, no sé, pero vamos a basarlo en la versión 60. Y la que ustedes tengan es la misma palabra, solamente con palabras que tal vez amplían un poquito más el significado. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se guardaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con miedo, con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. He titulado en esta mañana esta enseñanza que vamos a aprender hoy: honremos la resurrección de Jesucristo. Si nosotros recordamos la crucifixión de Jesucristo y sabemos que fue un hecho real en la historia de la Biblia, pues cuanto más debemos de creer en la resurrección de Jesucristo. Pero ¿a qué me refiero con honrar, hermanos, amada familia? Honrar es la forma de homenajear, de reconocer, de venerar,
de apreciar, de creer y apegarnos a todo lo que la Biblia nos enseña de la resurrección para nuestra vida y para la familia de la fe. A eso me refiero con honrar. Muchas veces nosotros estamos queriendo honrar a aquellas personas que ya no están presentes en nuestra vida. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo está presente. Él está ahorita en esta celebración y es un motivo de honrarle. Es importante también honrar a nuestros adultos mayores, pero no solo cuando ya no estén. Es en este momento, si contamos con un adulto mayor en la familia, tenemos que honrarlos. ¿A qué me refiero a honrarlos? Ver por ellos, estar a su lado, estar compartiendo ese tiempo que ellos requieren. Decía Billy Graham que él creyó a sus 16 años, él fue a una campaña evangelística donde el predicador estuvo hablando a su corazón y al final hizo una invitación de aceptar a Jesús y Billy Graham se paró. Billy Graham era un predicador, pero en ese entonces era tan solo un jovencito de 16 años. Y cuando él se paró junto con muchos jóvenes de su edad, al otro día un periodista sacó en sus columnas: seguramente ese gran evento que fue muy sonado en esta ciudad fue como una agitación emocional, no va a dar resultado. Pues ¿qué creen? Dio resultado. Conocemos lo grande que Dios hizo en la vida de Billy Graham, se dejó usar. Seguramente tú has llegado a este lugar con un propósito. Hay muchas formas en las que nosotros celebramos o recordamos la resurrección de Jesucristo. Cada iglesia tiene sus propios programas. Desde mi punto de vista, no hay ninguno que no se asemeje, que no se apegue a lo que dice la Biblia. Son buenos, no seamos incrédulos. ¿Pero por qué a las 7? ¿Pero por qué de blanco? Estamos dudando, estamos como que diciendo, ¿será que me voy a formar parte? ¿Sabes qué? Dios usa todo lo que está a tu alrededor porque te quiere enseñar la palabra especialmente a tu vida. Honremos la resurrección de Jesucristo. Es una palabra que fue desafiada para Billy Graham, pero ahora está siendo desafiada para ti y para mí. ¿Sabes? Que no tendría mucho valor si estamos recordando la resurrección de Jesucristo una vez al año, porque entonces no tendría sentido todo esto que estamos haciendo. Si se están haciendo este tipo de programas, nosotros, por ejemplo, ahorita a las 10 nos damos cita en Tlalistac, tenemos como iglesia Verdad y Vida una celebración de bautismos y de esa manera estamos celebrando lo que le llaman la Semana Mayor, la semana o las vacaciones de Semana Santa, o la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De todas las formas que Dios use a las diferentes iglesias, hay que hacernos partícipes, pero con un corazón abierto, con un corazón que cree. Entonces, si vamos a honrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no solo es un día al año, vamos a hacerlo presente los 365 días del año. ¿Amén, hermanos? ¿En eso estamos? Ok, entonces, si estamos nosotros aprendiendo que debemos honrar la resurrección de Jesucristo, vamos a aprender en este pasaje bíblico de qué forma va a hacerse presente este recordatorio, y entonces queremos aprender 5 maneras, 5 formas en las que nosotros desde hoy vamos a aprender que según el versículo 5, vamos a vivir sin temor. ¿Qué dice el versículo 5? Pues miren, el versículo 5 dice de esta manera, estamos en Mateo capítulo 28, versículo 5, dice de esta manera: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sí que fueron valientes estas mujeres, y en este momento no vamos nosotros a echar de menos ningún sexo. Dios ama por igual, pero en la época en la que sucedieron estos hechos de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es importante ver que la ley judía prohibía que los hombres hablaran con las mujeres. ¿Por qué? Porque eran tomadas en cuenta en menor importancia que el varón. Es importante que recalquemos esto. Jesús no siguió en lo que estaban basadas sus reglas como ciudadano, como ciudad, sino que Jesús honró a las mujeres y las convirtió en parte importante de su ministerio en contraste con la sociedad de su tiempo. Hermanos,
seguramente estas mujeres, si no se iban a dejar usar en ese momento por nuestro Dios, porque Dios fue el que las animó a levantarse, a venir al sepulcro, iba a levantar a otras mujeres. Cuando el hermano Carranza me habló y me dijo, hermana, quiero invitarle seguramente si yo hubiera dicho que no, iba a levantar a otras personas. Porque la obra del Señor con nosotros, a pesar de nosotros o sin nosotros, se va a llevar a cabo. Es decir, debemos de vencer nuestros temores. Estas mujeres vencieron muchas cosas que nos narra aquí la palabra de Dios. Dice que hubo un terremoto. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos en un estado sísmico? Cuando se lleva a cabo un sismo, un temblor, pues ya mayor de 5, pues ya es de pensar. ¿Sí o no? Se suspenden las clases, se paraliza todo, como que hasta salte temprano del trabajo y vete a ver a los tuyos. O sea, algo sorprendente sucede. Pero estas mujeres, en vez de quedarse porque se sintió el terremoto, ellas salieron, vencieron ese temor. Otra situación que ellas se enfrentaron es que cuando llegaron estaban unas personas de forma resplandeciente, a lo que se concluye que eran ángeles. Hermanos, si en este momento nosotros vemos un ángel acá, seguramente que nos postramos y nos quedamos atónitos. También saben cuál era otro de sus temores estas mujeres, salir al sepulcro, la piedra. La fuerza de las mujeres, pues a comparación de los hombres, no es mucha. Específicamente no sabemos cuántas fueron, aunque aquí se menciona el nombre de 2, pero siempre llevamos aliadas, llevamos un equipo. Pero aún así, con ese equipo, a lo mejor dentro de su caminar estaban, ¿y cómo vamos a remover la piedra? Acaba de temblar, nos estamos encontrando a un ser que no es como nosotros, es sobrenatural. Esos temores, ellas los vencieron. Seguramente tú y yo tenemos temores. Yo me pongo a pensar, esta es una idea muy personal, que si el Señor hubiese resucitado en este momento, muy seguramente hubiera escogido a hombres. ¿Saben por qué? Porque Dios decidió levantar mujeres en la época bíblica, pero porque el contexto en ese momento era muy devaluada la mujer, no era tomada en cuenta, meramente no la tomaban, como ciudadana no la tomaban en cuenta. De hecho, cuando dice las parábolas, cuando estaba la multitud y eran hombres sin tomar en cuenta niños y mujeres. Entonces era parte de la sociedad, pero ahora en la actualidad, con esto que ha salido estas ideas del feminismo, de la igualdad de género, saben que muchos hombres están siendo ultrajados, están siendo violentados. Ayer me tocó ir a hacer una visita. Tenemos un proyecto donde trabajamos con cerca de 300 niños los sábados y entonces se nos asignó un grupo, yo atiendo un grupo de 6 a 8 años de edad y la tarea antes de junio es ir a visitarlos para ver dónde están. Entonces yo dije, bueno, tengo la mañana, lo voy a asignar y fui. Y ya había yo sacado cita con una de las mamás de los niños y me dice, ¿qué cree? No voy a poder, pero ahí va a estar mi esposo. Entonces yo así como que un foco rojo, ¿no? Él le va a recibir. Le digo, ¿está usted segura que no hay ningún problema que me reciba el varón? No, dice, ahí están mis 2 hijas. Ok, ahí me voy y mi aliado fue Jorge, mi familia estaba en un campamento. Le digo, Jorge, vámonos, porque ese tema de los perros, de que ladran, ay, es algo con que estoy batallando. Y nos fuimos a buscar la colonia El Guayabal, encontramos y ahí estamos, llegamos. Desde que yo lo vi, hermanos, a este varón, yo le vi un miedo. Ya salió, puso una piedra en la llanta del coche porque su casa es en una inclinación. Y me bajé y le digo, oiga, mucho gusto, yo no lo conozco, siempre veo que su hija llega, pero es llevada por su mamá. Y ya se presentó y ahí estaba, pero bien nervioso, había un temor en él. Y en la mesa había una botella así con líquido negro, bien fría. Yo dije, ay, gloria a Dios, no, o sea, está padre esto. Pero en eso yo le llevé una despensa al niño y le dije, permítame extender la despensa, tengo que llevar evidencia que fue entregada al alumno, porque así es todo este asunto. Entonces ya guardó el líquido negro. Cuando ya se extendió la despensa y nos tomamos la foto con el niño, escucho en la cocina que se quebra algo. Las niñas, papá, te va a regañar mi mamá. Y el hombre estaba, o sea, si ya lo veía yo temeroso, ahora estaba
Mi pregunta ahorita es cómo le habrá ido a ese hombre. Quién sabe cómo le fue, pero seguramente muchos papás están así y ustedes dirán, pero eso es allá, hermanos. No, hermanos, en la familia de la fe están siendo, pero sí, violentados a veces sus derechos. Entonces tenemos que aprender a vencer nuestros temores. Tenemos que llevar a un diálogo, tenemos que llegar a acuerdos. Fue una estrategia que estas mujeres usaron cuando fueron a ver la tumba de nuestro Señor Jesucristo, en donde ya no estaba. ¿Vencieron estos temores? Mi pregunta en este momento es, ¿qué temores van a vencer ustedes? Es un momento de tomar decisiones. ¿Saben que cuando empezamos el ministerio, hace 22 años, que fue cuando yo salí de acá, porque por eso me salí de acá, porque empezamos con mi esposo Timoteo, Verdad y Vida, que es el tiempo que llevamos. Tenemos 2 lugares en la colonia Aurora, atrás del Hotel Fortín, y el nuevo lugar, bueno, nuevo digo yo porque ya tenemos 10 años ahí, en Plaza Bella. Ahí estamos en los 2 lugares, y entonces cuando empezamos el ministerio, obviamente fueron desafiantes todos esos momentos. Y cuando dialogábamos mi esposo para saber qué rumbo llevar a la iglesia, me decía, oyes, tienes que socializar más con las familias de la iglesia. Hablamos de en ese entonces eran como 5 o 6 familias, pero eso era un gran temor que yo tenía y me decía, porque en ese entonces había los teléfonos de cable y que tenía uno que marcar, ¿no? Y entonces hablaba yo y me decía, te encargo que tú le hables a las mujeres y yo me encargo de los hombres. Yo dije, bueno, y yo hasta escribía qué les iba yo a preguntar, que si me respondían qué posible respuesta, vuelva yo a preguntar para no cerrar la conversación. Hablar por teléfono fue un temor, pero bueno, ya lo sobrepasaba. El punto es, hermanos, ya en persona, porque así hay un chilaque con esas pobres 5 familias. Al que yo casaba resulta que era soltero, al que no tenía hijos le digo, ¿y cómo está su nieto? O sea, cuestiones así. Y entonces yo decía, Señor, ayúdame a vencer estos temores, porque tengo que, y nada más yo veía que a lo lejos mi esposo me observaba. Y yo decía, ay Señor, qué difícil es el ministerio. Te cuento eso, a lo mejor para ti no es algo gravoso. Para mí fue un desafío al principio. Ya después yo entendí que Dios estaba trabajando en mí, tuve que vencer esos miedos. Por muy pequeños que sean, tenemos que aprender a derribarlos. Otra forma en la que nosotros podemos honrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues es creyendo, hermanos. Vamos a ver en sus Biblias, en Mateo capítulo 28, versículo, aquí les digo, 5 y 6, ¿qué es lo que dice? Ahora, ya voy venciendo mis temores, pero ahora tengo que creer, dice la palabra del Señor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Tenemos que creer, hermanos. Las mujeres iban en busca de un cadáver, por eso ellas llevaban hasta perfumes, llevaban pues sus hierbas aromáticas, porque ellas creían que lo que iban a encontrar ahí era un cadáver. Seguramente nosotros pues estamos también siendo incrédulos. Seguramente a ustedes les hizo ruido esto del color blanco. ¿Blanco? ¿Pero cómo? No tengo, y no tengo, es que sí hay, pero no resistimos, porque somos incrédulos. Los programas que se ofertan, hermanos, que se ofrecen en la iglesia, tenemos que unirnos. Si ustedes se dan cuenta, a lo mejor la celebración el año pasado fue diferente. A lo mejor tú has estado en otra iglesia y la liturgia, el programa que llevan es diferente. Pero nosotros tenemos que creer. Dice 3 de Juan, capítulo 1, versículo 4. Nadie me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Tenemos que creer. Estas mujeres fueron invitadas a ver que lo único que estaba ahí en el sepulcro eran las vendas, estaba vacío. Nosotros estamos muy lastimados y por eso ya no queremos creer. Tenemos que creer, hermanos, en que ahora que está el hermano Carranza, les va a llevar por
un lugar, por planes donde van a seguir sembrando la palabra, porque es el propósito, la razón de ser de la iglesia. Tenemos que creer, hermanos, que aunque tal persona esté en tal ministerio y como que hay fricciones, se van a lograr las cosas, porque no es en sí la persona, si es Dios mismo usando a esa persona imperfecta. ¿Saben que muchos dudaron en la conversión de Billy Graham? Pero ¿cuánto no llegó a sonar? Y personas que fueron alcanzadas por este método evangelístico, que eran pues campañas. En mi época, cuando estábamos aquí en la adolescencia, eran semanas completas de películas acerca de Jesús. Funcionó. En la época que yo me crecí en la adolescencia acá, eran cada año llevar a cabo una escuela de verano, una escuela, lo que se llama escuela bíblica de vacaciones. Dios lo usó. Tengo que creer, no es la actividad en sí, es el mover que Dios usa a través de esa estrategia que cada iglesia local implementa para llevar a cabo el recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo me bauticé en esta iglesia, haciendo memoria, fue un 11 de abril, fue domingo, de 1993. Yo tenía 13 años de edad y me bauticé. Y yo tuve que creer, yo era difícil. El hermano Gullado, que en esa época estaba pastoreando, bautismos venían y me invitaba. Y yo siempre le respondía, ya creí, hermano, pero no me quiero bautizar. Y otra vez los bautismos, Soreli, o sea, iba como primero en el pasillo y luego me llamó a su oficina y luego en el culto, casi, ¿no? Y yo me resistía. Ay, ahora que estamos frente a la iglesia, ¿cómo lo recuerdo? Porque cuando yo me acerco a las benditas ovejas, espéreme, hermana, con tranquilidad, y yo digo, ay, pero si a quién salieron, ¿no? O sea, por ahí algo como que me está recordando que yo en su momento fui incrédula, porque yo solamente venía a las escuelas dominicales y con eso me era suficiente y yo me iba. La hora del culto, que me acuerdo que empezaban a las 12 del día, yo me retiraba, porque yo me creía autosuficiente, que con esa porción, ese tiempo era necesario. Dios usó personas que están acá para que en el día de hoy yo pueda conocer de ese Jesús vivo y resucitado, no se quedó en la tumba. Dios usó a personas que cuando yo estaba como alumna, yo decía, qué hermoso da la clase. Yo admiraba la forma en que daba las clases la hermana Areli. Yo como recuerdo, hermanos, en ese creer de Dios, aún en mi incredulidad, cuando había cultos en la mañana y regresábamos en la tarde, y después del culto de la tarde armábamos el pachangón porque nos íbamos a las canchas de acá arriba a jugar básquet. Miren, yo ni soy deportista, pero yo digo a jugar, yo nada más iba a ver y a comer las botanas que ellos compraban. Entonces yo me hacía partícipe. Después, como tengo muy presente cuando el grupo de jóvenes decía, vámonos a Titos. Titos era un restaurante, una cafetería que estaba en contraesquina del hospital del IMSS, y siempre el factor dinero era como una limitante, pero como ya había mayores, jóvenes mayorcitos, así como que laboralmente estaba, ellos nos invitaban. Esos recuerdos tengo yo. Seguramente ellos invirtieron sin darse cuenta. Seguramente hay mucha gente que aquí está haciendo algo por ti. Necesitas creer. No es la persona, son imperfectos. Seguramente en el camino han encontrado más barreras que los ha detenido, que los ha paralizado. Pero tiene victoria esa tumba vacía, porque ¿quién ha resucitado? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos de aprender, hermanos, que necesitamos honrar la resurrección de Jesucristo, pues tumbando nuestros miedos, pero también creyendo la verdad. Hay que ver, que no nos cuenten, hay que experimentarlo nosotros mismos. La tercera manera en la que nosotros podemos honrar la resurrección de Jesucristo es experimentar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Hay que experimentarlo, y dice el versículo del 6 al 9. Estamos en capítulo 28, versículos del 6 al 9, dice de esta manera.
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose se abrazaron a los pies y le adoraron. Hermanos, seguramente hoy vas a tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y aun cuando dentro de nuestras doctrinas nosotros creemos que la salvación no se pierde, sí estoy segura que es importante reforzar esa decisión que a lo mejor hace años tomaste, pero que no ha dado fruto. Seguramente, hermanos, estamos ahí viendo que las cosas sucedan. Dios quiere que lo experimentes de una manera personal. Si tuviera, ¿qué es el evangelio? Porque de experimentarlo, pues ¿qué voy a experimentar? El recibir a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. No hay otro. Ya basta, yo creo, de poner nuestra confianza en cosas pasajeras, en cosas vanas. A veces pensamos que como cristianos lo estamos haciendo bien, pero yo creo que lo podemos hacer mejor, hermanos. A veces nos comportamos como cristianos, cantamos como cristianos, leemos como cristianos, a veces hasta caminamos como cristianos, pero ese recordar, ese recibir a Jesús está muy austero, está muy alejado de mí. ¿Por qué no hoy le decimos al Señor: Señor? Por ejemplo, yo tengo 31 años de haber recibido a Jesús en mi corazón, y mi temor, mi confianza esté que yo pueda entregarle buenas cuentas cuando el Señor me llame, pero mi confianza es que también yo soy una mujer imperfecta, tengo muchos errores, estoy en ese proceso, pero me aviento. No voy a esperar a que el Señor haga la obra completa en mí para lograr que las cosas sucedan. Me involucro para que eso suceda. Gracias. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. Entonces, alguien de los que está aquí seguramente ha venido a este lugar con el único propósito de que debe de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y si ya lo hizo, pues es para reforzar esa fe que usted ya depositó hace tiempo en nuestro Señor Jesucristo. Hemos aprendido que debemos honrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creyendo o venciendo nuestros temores, creyendo, viéndolo y experimentándolo a Cristo como nuestro único y Señor Jesucristo. Veamos la cuarta forma en la que nosotros podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo, y de esta manera vamos a ver qué dice el versículo 9. Alguien que me ayude a leerlo, y yo aquí estoy dando la enseñanza que es: vamos a honrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estando con la expectativa de verlo. ¿Alguien que me ayude con el versículo 9? Saben que cuando escribí esto dice que debemos estar de dos formas: creyendo, verle al Señor escatológicamente, que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por segunda vez, porque ya vino por primera vez, donde recordamos la crucifixión y fue resucitado el primer día de la semana, que es lo que nosotros hoy estamos recordando. Pero también lo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, día con día, cara a cara. Yo creo que el cielo se va a disfrutar, pero lo podemos empezar a disfrutar desde este momento. Yo no concibo un cristianismo de sufrimiento. No significa que no voy a tener problemas. Significa que a pesar de esas circunstancias en las que yo estoy enfrentándome, voy a salir adelante diciéndote: estoy viendo, Señor. Yo trabajo en una clínica aquí cerquita y resulta que pues nos supervisan y de repente dicen: tienen que dar el buen trato al derechohabiente. Conforme uno va haciendo antigüedad, como que se te olvida ese buen trato al derechohabiente. Yo llevo 15 años en esa clínica, y cuando alguien llega a ventanilla, para yo no perder
Ese buen trato al derechohabiente, yo hago de cuenta que quien está en la ventanilla es mi mamá, quien está en la ventanilla es mi hijo, quien está en la ventanilla es mi esposo, y entonces no se me olvida el buen trato. A veces, hola, buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? He repetido más de 40 veces. Y no es fácil porque al principio entra uno con toda la actitud, pero ya a media tarde y llegando cerca de las 9 de la noche es bien difícil. Buenas noches, ¿en qué le puedo yo servir? El estar con la expectativa de ver a Jesús, hermanos, la venida del Señor ya está cerca, ya no hay vuelta atrás. Ese es nuestro galardón, pero mientras eso suceda, yo tengo que estar mostrándome con una actitud de siervo. Pero a veces pensamos que como ya tenemos años en el cristianismo, nos deben. Yo acepté el venir acá, hermanos, porque yo estoy en deuda con Dios, pero también con la iglesia. Esos 3 años de seminario, ay Señor, que yo pasé en el seminario Lacey, cómo bendigo esta iglesia, porque fielmente, mensualmente, hacían llegar sus 300 pesos que costaba en esa época la colegiatura. Entonces yo decía, Señor, en verdad que sí, vas a venir, ya estás pronto, pero yo lo veo en mis hermanos. Pese a que ha habido temporadas en que no ha habido pastor, ustedes han aprendido a ver aquí a Dios mismo dirigiendo la iglesia. Así que en este momento Dios está usando a la familia pastoral, pero no sabemos qué tiempo va a ser eso. Pero si tú estás depositando tu confianza, tus dones, tus talentos meramente a la familia pastoral, estamos errando el camino, porque a quien debemos de ver aquí es a nuestro Dios usando a las personas imperfectas. Y para terminar, ¿de qué manera podemos honrar la resurrección de Jesucristo? El Señor está esperando una respuesta, y qué mejor si le respondemos en adoración. Dice el versículo 9, la última parte. Aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y lo adoraron. Adorar significa reconocer lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. ¿De qué manera vas a responder a este desafío que en la mañana, desde que inició este programa, o en la semana de todos los programas que se están llevando a cabo para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de qué manera vamos a responder? No podemos terminar este servicio e irnos de la misma forma en la que llegamos. Tenemos que responder de una forma diferente. Tenemos nosotros, hermanos, que organizarnos. A veces se nos hacía difícil, ¿y si no me despierto temprano? ¿Y si no llego luego al servicio? Tenemos nosotros que dar una respuesta a nuestro Dios vivo y resucitado. ¿Qué respuesta vamos a dar para honrar la resurrección de Jesucristo? ¿Estás dispuesto a hacer equipo con todas las formas o estrategias que se están desarrollando en la iglesia? Es la mejor forma de tú responder a un sí quedó claro la resurrección de Jesucristo en 2024, porque si no será una resurrección de Jesucristo igual que todas las anteriores. Meramente caemos en ser religiosos, recordamos, nos pedimos perdón y se nos olvida. Tenemos que hacer una acción. Ahorita yo estoy viendo siervos. Yo estoy viendo gente que está preparando lo que sigue después del programa. Qué bonito sería que tú te levantaras y dijeras, pues ya está grande la hermana encargada de tal comisión, de tal ministerio, pero miren, en el nombre del Señor no le sé nada, hermanos, pero dígame usted cómo se prende, cómo se apaga, cómo se le sopla, cómo se le menea, y yo hago lo que usted está haciendo. Hay un equipo de diáconos, pero qué bonito sería que usted diga, hermanos, yo quiero conocer más de ese ministerio. Esa es una respuesta viva y certera. Hay veces que a nosotros como pastores nos dicen, hermano, cuente conmigo, ahí estoy con usted, no se sienta solo. Y y a la hora de contar con el que me dijo que cuento con él, ay hermano, pero ¿dónde está? Está invisible, ¿verdad? No lo veo acá. Hermanos, ese cuente conmigo es tomar una decisión el día de hoy. Yo les voy a invitar a que ustedes puedan ponerse a cuentas con Dios y puedan decirle a nuestro Señor que sea Él el que les use de acuerdo a sus dones y talentos. Hay muchas cosas que no las saben hacer, pero con la ayuda del Señor y por el Señor las van a lograr hacer, porque recuerden que no es su capacidad, es solamente dejarse usar por Dios. Les invito a que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a decirle a nuestro Dios que Él sea
algo real en nuestras vidas. Cuando honramos la resurrección de Jesucristo, llegamos a tener paz en medio de la tormenta. Cuando los matrimonios parecían ya no reconciliarse, es el momento en el que pueden llegar a hacerlo. En esto de tomar o adorar a Dios, empieza Dios a poner orden en medio del caos, fidelidad donde antes no era posible, reconstruyendo relaciones sanas de hijos con sus padres. Las ovejas construyen confianza con su pastor, trabajan en unidad donde el Señor les ponga. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos las gracias por saber que tú estás vivo y resucitado, ya no estás en la tumba. Estamos recordando, Señor, que estas mujeres fueron valientes y vencieron sus miedos. Seguramente nosotros estamos aquí y en tu nombre estamos venciendo miedos, temores. En tu nombre estamos haciendo que las cosas sucedan aun cuando somos imperfectos, Señor. Ayúdanos a responder al llamado que nos estás haciendo, porque tu venida está cercana. Vas a venir por los muertos en Cristo, resucitarán primero. Nosotros somos estas personas por las cuales tú vas a venir, Señor. Pero queremos, mientras eso suceda, hacer la obra aquí en la tierra. Queremos seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra. No va a ser fácil, Dios, porque he perdido credibilidad. He perdido muchas cosas que antes yo hacía. Es un buen momento para decirte, Señor, ten misericordia de nosotros. Usaste a estas mujeres. Si ellas no hubieran aceptado este llamado, ibas a levantar a otras para que tuvieran este encuentro contigo. Queremos no perder esta bendición, Señor. Ayúdanos a honrar de tal forma la resurrección de Jesucristo que seamos dignos de imitar pese a nuestras imperfecciones. Escucha el clamor de tu pueblo en esta mañana, Señor. Atiende, Señor, a los que están dolidos y quebrantados en su corazón. Haz la obra completa, Señor. Sabemos que es el anhelo y es el deseo tuyo. Úsanos con poder, porque allá afuera la gente está pidiendo auxilio, está pidiendo socorro, está viendo una esperanza donde ya no encuentran esperanza. Están buscando, Señor, donde ya todo está terminado. Ayúdanos a hacer esa iglesia de bendición aquí en la colonia Las Flores. Usa con gran poder a cada familia que se congrega en este lugar, y que siempre podamos tener presente los 365 días del año tu resurrección, Señor, que es el motivo, es el verdadero clímax del evangelio, como Cristo crucificado, sepultado y resucitado en el tercer día. Te damos la honra y la gloria, Dios, por este mover, por este encuentro que estamos teniendo contigo, porque seguramente pensábamos que ya no podíamos hacer muchas cosas en tu iglesia, pero nos quieres utilizar. Aun cuando tengamos una edad, Señor, muy corta o una edad muy avanzada, quieres hacer grandes cosas para que no solo puedan ver unos cuantos el mover tuyo, Señor, sino que no podamos unirnos, que podamos hacer equipo, Señor, en cada uno de los planes que se tienen presentes en este 2024 en Campamento de Dios. A ti sea la honra y la gloria, y gracias por hacerte presente en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor ha resucitado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.